No, Rob, es que usted no comparte información de valor. ¿Y cómo qué quieres? Por ejemplo, dígame de las más de 7.500 acciones de la bolsa, ¿cómo elegir una que sirva? Está bien, te lo voy a contar. Hola amigos, soy Rob Trader y en este video voy a seguir compartiendo poderosos secretos para elegir acciones en este negocio. Asegúrate de haber visto el video anterior, la parte 1, para que entiendas mucho mejor los conceptos que vamos a ver ahora. Así que entremos de inmediato con esta parte 2 del tutorial de la poderosa herramienta Finviz. Vamos nuevamente a ir a una página de finviz.com. Y esta página ya la conocemos por el video anterior. Si no has visto el video, te dejo el link aquí. Para los que ya vieron el video anterior, se dieron cuenta la cantidad de información que podemos encontrar en esta página. Pero en este nuevo video les voy a mostrar algo quizás más sorprendente. Y es la herramienta de Screener, un filtro que podemos encontrar en esta página para seleccionar buenas acciones. Entonces vamos a darle clic aquí en Screener y él nos lleva a esta página con cantidad de información, así que voy a tratar de desglosar por lo menos lo más importante de esta página para que luego ustedes sigan practicando y buscando muchas más alternativas. Quiero iniciar llamando su atención en este número que vemos aquí, el total de acciones que tenemos de acuerdo a esta página de Finviz organizadas por orden alfabético. 7.533 acciones, de las cuales realmente necesitamos una. ¿Cómo encontrar esa acción que nos puede generar buenísimos resultados? Bueno, pues además de que deben estar muy capacitados en este negocio, saber muchísimas cosas más aparte de lo que les voy a compartir en este video, pero esta herramienta nos permite filtrar entre toda esta cantidad de acciones un grupo mucho menor de acuerdo a las características que yo desee. Vamos a empezar aquí por esta pestaña de orden y en este momento vemos seleccionadas las acciones de acuerdo al símbolo, al ticker. Si yo las quisiera de forma descendente, me va a mostrar las acciones de la Z a la A. Y si yo doy clic acá en orden, yo puedo seleccionar también muchas características de búsqueda. Por ejemplo, puedo buscar acciones por tipo de compañía, por sector, por industria, por país, por capitalización de mercado, por reportes de utilidades, dividendos, precios, etc. Hay una cantidad de características que podemos buscar aquí. Miremos algunas. Si yo miro, por ejemplo, por sectores, entonces él me organiza esas 7.533 por los sectores. Para ir a la página siguiente, vamos aquí abajo donde dice Next, o puedo irme a la página 2 y me mostraría el siguiente grupo de 20 acciones. Recuerden, esto lo vimos en el video anterior, pero con tan solo colocar el clic encima del símbolo ya estoy viendo la gráfica. También puedo seleccionar por país. Entonces aquí me selecciona en orden alfabético las acciones de acuerdo al país. Y de esta forma yo puedo seleccionar mis acciones de acuerdo a muchas características que presenta en esta pestaña. A continuación tenemos esta herramienta de señal, donde también podemos empezar a filtrar las acciones de acuerdo a unas características que me presentan aquí. Vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, las acciones que han hecho nuevos altos y nos dice que en la última jornada un total de 33 acciones hicieron nuevos altos. De nuevo, si las quiero mirar rápidamente, paso por mi cursor y voy mirando la gráfica. Pues vamos aquí. Las acciones más activas, por ejemplo, nos da un total de 200 y empiezo también a revisar. Acciones que han estado sobrecompradas, acciones que han estado sobrevendidas, acciones que le dieron downgrades o que le dieron upgrades, acciones que presentan reportes de utilidades antes de la jornada o después de la jornada. También tenemos aquí algunas características técnicas, como por ejemplo acciones que tienen líneas de resistencia o acciones que están en líneas de resistencia, acciones que están en líneas de soporte, algunas de las características que veíamos también en el video anterior, pero que aquí las podemos filtrar de una forma más práctica. Por ejemplo, quiero decirle que me muestre las acciones que presentaron un doble techo. Clic acá y me dice que en la última jornada 98 acciones presentaron doble techo. Y si me paro sobre la gráfica, estoy viendo las acciones que tienen ese patrón en las últimas jornadas. Vamos aquí, vamos a quitarle este filtro y vamos a dejar que nos muestre todas las acciones. Ahora quiero comentarles sobre 3 características importantes que tiene este screener. Y es que nosotros podemos filtrar las acciones de acuerdo a características descriptivas, análisis fundamental o análisis técnico. Esto es una maravilla porque yo puedo literalmente decirle a este buscador que me encuentre las acciones que yo desee de acuerdo a mi estrategia.
Por ejemplo, aquí en la pestaña de descriptivo, yo puedo decirle que me seleccione solamente las acciones o del Nasdaq o de la Bolsa de Nueva York. Entonces, miremos acciones del Nasdaq. Nos dice que de acuerdo a esta página tenemos 3.135 acciones. Y miremos en la de New York Stock Exchange, 3.863. Ok, quitémosla. Puedo seleccionar acciones de acuerdo a la capitalización del mercado. Le puedo decir, ok, que me muestre acciones de pequeño, mediano o gran capital o mega. Vamos a darle aquí en mega. Nos muestra 36 acciones. Tenemos a Walmart, Verizon, bueno, etcétera. Vamos a Any. También las puedo seleccionar de acuerdo a la fecha de reporte de utilidades. La puedo seleccionar de acuerdo al precio objetivo. Puedo seleccionar acciones de acuerdo al índice. Si quiero que me muestre solamente las acciones del Standard & Poor's 500, me dice que tiene 505 acciones. O si quiero que me muestre solamente las acciones del Dow Jones, me daría las 30 acciones del Dow Jones. Ok, vémoslo. Si quiero mirar acciones de acuerdo al porcentaje de dividendo, acciones por el volumen promedio, la fecha en la que entró a la bolsa. Si quiero mirar acciones por el sector, por la flota de ventas en corto que tenga, por volúmenes relativos, por la cantidad de acciones que estén ofreciendo, de acuerdo a la industria. De acuerdo también a las calificaciones de los analistas, una calificación de compra o de venta o de mantener. Miremos por ejemplo un strong buy. ¿Cuáles son las acciones que los analistas le dieron un strong buy? 357. Miremos las que tienen un sell. Sell tenemos 52 en este momento. El volumen actual de acuerdo a la flota de acciones, si la quiero debajo de 1 millón, más de 1 millón, más de 100 millones. De acuerdo al país emisor de la acción, entonces quiero que me muestre por ejemplo solamente acciones de Estados Unidos. Me las organiza aquí. Dice que tenemos 6.563 acciones, pero puedo buscar muchísimos más países. Acciones de Colombia, me dice que tenemos 5 acciones. Acciones de México nos muestra 15 acciones de acuerdo a este filtro. También algo bien interesante para muchos de ustedes que manejan contratos de opciones, yo puedo filtrar todas estas acciones y que me muestre solamente las acciones que tienen opciones. Y me dice que de las 7.533 ya bajamos a 4.239 acciones que tienen contratos de opciones. También me muestran de todas estas acciones cuáles acciones permiten hacer ventas en corto. En este caso 7.009 acciones. Okay, volvamos a Any. Y también las puedo filtrar de acuerdo al precio. Si yo quiero acciones, por ejemplo, de menos de $20, under $20, entonces me da 3.497 acciones. O si quiero acciones de, de más de $100, 648, etcétera. Entonces, de acuerdo a estas características, recuerden que hasta ahora estamos en la pestaña de descriptivo. Yo puedo empezar a filtrar y decirle, ok, de acuerdo a todo esto, yo quiero que me muestre las acciones que estén debajo de $50, que sean de Estados Unidos, que sean del sector, por ejemplo, tecnológico, y que además de eso tengan opciones, ¿sí? Ya vamos en 229, y que por ejemplo, aquí me estoy inventando una, que tenga un volumen, un promedio de volumen de más de 1 millón, ya vamos en 95, y por último, que sean acciones del Standard & Poor's 500. De acuerdo a esas 6 características que le acabo de designar, él me muestra que tiene 12 acciones. ¿No les parece una maravilla? De 7.533, de acuerdo a las características que yo desee, ahora tengo un filtro de solamente 12. Ok. Para volver nuevamente a dejar todo en blanco, simplemente le doy aquí en Reset y volvemos al inicio. Vámonos con la siguiente pestaña de Fundamentales. Aquí también me puede filtrar acciones de acuerdo a este tipo de análisis. Por ejemplo, tenemos el famoso ratio precio-beneficio. De acuerdo al precio, de acuerdo al crecimiento de las ganancias por acción en los próximos 5 años, de acuerdo a los retornos que tengan, de acuerdo a la deuda que tengan, de acuerdo al porcentaje de participación de ejecutivos dentro de la empresa, de acuerdo a los siguientes ratio precio-beneficio, de acuerdo al flujo de capital, al crecimiento de las ventas en los pasados 5 años, al retorno a la inversión, al margen, a las transacciones dentro de la empresa, de acuerdo al ratio que determina el valor de la acción, de acuerdo al crecimiento de los beneficios por acción de este año, de acuerdo al crecimiento trimestre tras trimestre, de acuerdo al ratio de liquidez,
de acuerdo al margen de operación, de acuerdo a qué porcentaje de participación tienen las instituciones. Aquí tenemos el ratio precio-venta, la proyección de las ganancias por acción en el próximo año, crecimiento de las ventas por trimestre, la liquidez que tenga la empresa a corto plazo, el margen de ganancia neto, las transacciones institucionales, el ratio precio-libro, el crecimiento de las ganancias por acción de los últimos 5 años. Con este indicador vemos qué tan rentable es la empresa de acuerdo al total de sus activos. Con este indicador vemos el apalancamiento financiero de la empresa y con este indicador vemos el porcentaje de ganancias pagadas a los accionistas en forma de dividendos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Quiero que me seleccione de esas 7.533 acciones con una participación institucional mayor a, por ejemplo, 60%. Vamos en 2.556. Acciones que tengan ganancias por acción este año más de 30%. Vamos en 649. Y, por ejemplo, quiero que me muestre acciones que hayan tenido un crecimiento de ventas en los últimos 5 años de más de 30%. Tenemos 73. Y por último podemos darle acciones que tengan una participación de miembros dentro de la empresa de más de 50%. Y nos reduce a 7 acciones de acuerdo a esas características. De nuevo, estas las estoy inventando. Ustedes pueden elegir las que más gusten. Pero es un ejemplo. Vamos a volver nuevamente a resetear, dejar todo en blanco. Y nos vamos a ir a la siguiente característica, la siguiente pestaña. Análisis técnico. Y nos muestra aquí, primero, que tenemos el radio de retorno de una acción. Tenemos aquí la media móvil simple de 20 días. Yo le puedo decir que me muestre acciones que estén por debajo o por encima de esa media móvil, de acuerdo al porcentaje que yo desee. Acciones que estén en el alto o el bajo de los últimos 20 días. Puedo filtrarlas de acuerdo al beta. Aquí hay un segundo filtro de la tasa de retorno de una acción. Tenemos el promedio móvil simple de 50 días. Acciones que han hecho altos o bajos en los últimos 50 días. Tenemos el famoso ATR. Las puedo filtrar de acuerdo a volatilidad. Al promedio móvil simple de 200 periodos. A las acciones que estén haciendo altos o bajos en las últimas 52 semanas. Que me muestre los precios de la acción después de que cierra la bolsa. Aunque algunas de estas características funcionan solamente con membresía. Puedo filtrarlas de acuerdo al RSI, de acuerdo a la diferencia del cierre del día anterior con el precio actual. Aquí nos muestra algunos de los patrones más utilizados en análisis técnico, y algunos de ellos ya los veíamos en el video anterior. Líneas de resistencia, de soporte, triángulos ascendentes, descendentes, canales, alcistas, bajistas, doble techos, doble piso, cabeza y hombro, etcétera. La diferencia entre el precio de cierre y la continuación después de que el mercado cierra. Las puedo filtrar por gaps, si quiero un gap alcista o un gap bajista. La diferencia del precio de acuerdo a la apertura del día. Y las puedo filtrar también de acuerdo a formaciones de velas. Vamos a mirar nuestro ejemplo con características técnicas. Les voy a decir que me seleccione de estas 7.533 acciones que presenten una vela martillo, ya me baja a 943, pero que además de eso tengan un gap alcista de 5%, ya me las bajó a 8, y que por ejemplo tengan un patrón de canal alcista. Entonces me dice que solamente hay una con esas características. Bueno, vamos a volver a resetear. Quiero mostrarles un ejemplo utilizando las 3 pestañas que acabamos de describir. Entonces, primero, vamos a colocarle algunas características descriptivas a mi filtro. Quiero que me muestre acciones que tengan opciones y ventas en corto, que sean acciones de Estados Unidos, que sean acciones del sector energía. Vamos a ir aquí a fundamentales, y en fundamentales le voy a decir que me seleccione acciones con un retorno a la inversión de más del 10% y con una participación institucional de más del 50%. Y en técnicos le voy a decir que me muestre acciones que estén por encima de la media móvil de 200. Ya vamos solamente en 4 con todas esas características. Y por último, que tengan un porcentaje de cambio de más de 1%. De acuerdo a toda esa cantidad de filtros, me presenta 3 acciones de esas 7.533. ¿No les parece bello? Ahora bien, si esos filtros que yo coloqué se ajustan a las estrategias que yo maneje, yo puedo ir aquí y guardar esos filtros para que yo no esté a cada momento realizando esa larga tarea. O simplemente puedo cambiarle cualquier característica que yo no desee. Le voy a quitar esta y le voy a decir, ok, esta no me la coloque ahí. Me da 8 acciones. O cambiar las que yo desee en descriptivo. No quiero solamente del sector energía, quiero de cualquier sector. Ya me muestra 171 acciones o lo que yo desee. Vamos a volver a resetear. Y esto, muchachos,
es una de las maravillas que he querido compartir con ustedes. También rápidamente les cuento que ustedes pueden observar estas listas de acciones de acuerdo a estas características que tenemos aquí. Por ejemplo, yo puedo ver todas estas acciones directamente con gráficas. O puedo verlas de acuerdo a las características financieras. O puedo verlas de acuerdo a la tasa de retorno de la acción. O de acuerdo a características técnicas. O lo puedo ver por símbolos. De igual manera, si coloco el cursor encima de alguno de ellos me muestra la gráfica de inmediato. O puedo ir aquí a la pestaña de básico y me muestra además de la gráfica algunas características esenciales de la compañía, que es muy similar a la siguiente pestaña, que también nos muestra gráfica y algunas características importantes de la compañía. Puedo ver noticias, la puedo filtrar aquí por noticias. En Snapshot, además de lo anterior, me muestra también una descripción de la empresa. Y para ver las estadísticas ya les exigen membresía. También yo puedo mirar todo esto solamente con una acción. Entonces, por ejemplo, voy a colocar acciones de Amazon. Puedo ver la acción de acuerdo a estas características. Entonces, muéstrame lo básico. Muestra la acción de Amazon. Características esenciales de la compañía. Puedo mirar si tiene noticias relacionadas con Amazon en la última o últimas jornadas. Y también puedo decirle que me muestre rápidamente una descripción de la empresa, al igual que lo que veíamos en el video anterior, Insider Trading. Y para rematar, mis queridos, vamos a colocar la cereza en el pastel. En esta página también podemos revisar grupos. Yo sé que ya la mayoría de ustedes sabe esto, pero en la bolsa podemos revisar las acciones de acuerdo a 11 sectores del Standard & Poor's 500. Y aquí tenemos los 11 sectores. Pero lo bello de esto es que me da el rendimiento de la última jornada, o de la última semana, o el rendimiento del mes, o del rendimiento de hace 3 meses, o de 6 meses, o de un año, etcétera. Cuando ustedes escuchan muchas veces en canales de noticias financieras que los analistas recomiendan algunas acciones de acuerdo al sector, entonces miren lo interesante que está mostrando esta página. Nos dice que las mejores acciones en el último mes han sido acciones de consumo cíclico. En los últimos 3 meses también consumo cíclico. Y en los últimos 6 meses, también consumo cíclico. Ahora la pregunta que muchos se harán, Rob, pero es que yo no sé cuáles son las acciones de consumo cíclico. Pues muy sencillo, mis queridos. Clic cualquiera de estas barras que nos muestra el porcentaje de consumo cíclico y él me lleva de nuevo a nuestra pestaña de Screener y de inmediato nos muestra aquí en sector acciones de consumo cíclico. Nos dice que tenemos 472. Nos muestra aquí por gráfica. Rob, yo no las quiero ver por gráfica, las quiero ver en la lista. Bang, overview. Y rápidamente yo puedo ver la cantidad de acciones que tengo aquí. Y de nuevo empezar a hacer mi filtro, mi selección. Volvamos rápidamente aquí a grupos, porque en grupos también podemos ver si la quiero ver así por barras, o si la quiero ver en lista, en overview, de acuerdo al porcentaje de cambio, gráficas, de acuerdo a esta característica llamada espectro. Volvamos aquí a lista y las puedo organizar también de acuerdo al nombre, a la capitalización, al precio, a los rendimientos, etcétera. También para los amantes de los futuros, aquí tenemos una pestaña de futuros. Voy a mostrarles esto muy rápidamente. Futuros, podemos ver los principales futuros que hay. Nuevamente coloco el cursor encima de alguno de ellos y me muestra de inmediato la gráfica. Aquí tenemos futuros del café, del jugo de naranja, del algodón, del oro, de la plata, del cobre, de la avena, del trigo, del maíz. La pestaña de Forex nos muestra las principales divisas. Y finalmente tengo también una pestaña de criptomonedas: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, etc. La poderosa herramienta de Finviz, mis queridos. ¿Ya ven por qué le llamo poderosa? ¡Qué cantidad de información, traders! Espero que esto les ayude a practicar, practicar y practicar. Realmente no pido nada a cambio más que un like, compartan, suscríbanse a Rob Trader para que sigan recibiendo información poderosa. Yo soy Rob Trader.